¿Qué tal, equipo? Sed bienvenidos a Madrid Buceo. En el vídeo de hoy, a petición de Manuel Mauecín, un seguidor de nuestro canal de YouTube, vamos a hablar sobre el uso de los plomos. Pero como siempre, antes de continuar, te recuerdo que le des a like, que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones. Bien, para entender bien el uso del plomo, te recuerdo que veas un vídeo que ya hice sobre el principio de Arquímedes que te dejo por aquí arriba y que seguro que te resulta muy interesante. Bien, el Manuel nos preguntaba en concreto qué cantidad de plomo es la que tenemos que llevar acorde a las diferentes situaciones o diferentes variables que existen. Vamos a ir viendo las variables que hay y más o menos cómo abordarlas. Estas variables las vamos a dividir en tres partes. La primera de ellas sería el equipo, la siguiente sería las condiciones del agua y la tercera, que también es muy importante y la gente suele obviar, es la composición corporal. Dentro del equipo tenemos diferentes elementos que nos dan flotabilidad, como podría ser el traje. Dentro del traje, a mayor espesor tenga el traje, pues más plomo tendremos que usar. Del mismo modo, si utilizamos un traje semiseco o un traje seco, tendremos que utilizar todavía mucho más plomo que si utilizamos un traje húmedo. Otro elemento también muy importante es la botella, el tanque. Estos pueden ser o bien de aluminio o bien de acero. Si son de aluminio tenderán más a flotar, sobre todo cuando la botella esté vacía, cuando el tanque esté vacío, y por ello tendremos que emplear más plomo que si utilizamos un tanque de acero. También dentro de los tanques de acero es muy importante el volumen que éste tenga. No es lo mismo un tanque de 10 litros que uno de 12, que uno de 15, que incluso uno de 18. Dependiendo del que llevemos, también nos variará la flotabilidad. Lo siguiente que vamos a hacer es enumerar los otros elementos que son ajenos a nosotros y que serían las condiciones del agua. Como bien sabemos, cuanto más denso es un líquido, más capacidad de empuje tiene y, por así decir, más flotamos en él. De tal modo que el agua salada es más densa que el agua dulce y, por tanto, esto nos afectará a la flotabilidad. Del mismo modo, dentro de los diferentes mares, no todos tienen la misma salinidad. Hay unos que tienen una cantidad mayor de sal y, por tanto, necesitaremos más plomo para hundirnos. Y por último, pero no menos importante, el tema de la composición corporal. Dentro del organismo tenemos diferentes tejidos y uno de los que más flota, además de que también suele dar bastantes problemas en el buceo, por aquí arriba os dejo un vídeo sobre deporte y buceo que está muy ligado a esto que estamos hablando, es la grasa o el porcentaje libre de esta. Cuanta más grasa corporal tengamos, más tendencia tendremos a flotar. Y también muy importante, dependiendo de dónde se distribuye esta grasa, tendremos más a flotar de una parte del cuerpo que de otra. Esto es algo que no se suele abordar mucho en temas de buceo, pero es muy importante. Hay un ejercicio que se suele hacer bastante, que es el ejercicio del Buda. Y es muy frecuente ver a gente que tiene mucha grasa en las piernas o que tiene unas piernas muy voluminosas que cuando tratan de hacer este ejercicio y se ponen en vertical tienen tendencia a irse para atrás. ¿Esto por qué es? Porque dentro de ese juego que ahora veremos, que también es muy importante, no solo la cantidad de plomo, sino también dónde lo emplazamos, dentro de esos juegos de equilibrio, está ganando la partida la grasa y esta tiende a flotar. Por eso cambia la posición de nuestro buceador. Bien, dicho esto, toda esta retahíla, me diréis, muy bien, Rodrigo, sí, todo esto está muy bien, pero ¿qué cantidad de plomo necesito? Pues lo único que puedo deciros es que la única forma de saber el plomo que necesitáis es probándolo. Hay muchas variables e incluso en nuestro propio cuerpo la cantidad de grasa que tengamos también puede variar. De modo que la única forma que tenemos de hacerlo es probarlo. ¿Cómo lo comprobáis? Pues por aquí os dejo otro vídeo en el que os explico cómo hacer la comprobación del lastre correcta. Esta comprobación no hace falta que la hagáis siempre ni nada por el estilo. Si tenéis tendencia a bucear siempre en el mismo sitio, en el mismo mar, con el mismo material, pues ya más o menos sabréis por dónde van los tiros.
Algo que también es muy interesante es en el logbook apuntar el equipo que llevábamos y también la cantidad de plomo que hemos utilizado. De todas formas, como os he dicho, si queréis saber la cantidad de plomo a utilizar, la única opción es hacer una prueba de control de la flotabilidad. Por otro lado, algo que también me gustaría hablar es del emplazamiento del plomo. Hay algo muy común que se suele hacer y es coger un cinturón de lastre, colocárnoslo en el abdomen, en la espalda y bucear con ello. ¿Qué pasa? Tenemos que entender que el buceador, por así decir, es como si fuera un balancín. De tal modo que si nosotros queremos tener una posición correcta, tendremos que estar equilibrados. Si tenemos tendencia a cargar toda la cantidad de plomo aquí en la cadera, lo más probable es que nuestra posición de buceo sea esta. Esto, aunque parezca una tontería, aparte de un mayor consumo y sobre todo también al principio en los cursos, es muy importante. ¿Por qué? Porque la tendencia de este buceador, si está en esta posición y sigue aleteando, no es ir hacia adelante. Al final, acabará en superficie. Si a esto le añadimos que la cantidad de aire que tiene en el jacket se irá expandiendo conforme ascendamos, es muy frecuente que gente que está iniciando en el buceo, que está con una posición como esta, acabe haciendo lo que se dice un boyazo. Por todo ello es muy importante corregir estas posiciones. ¿Cómo las corregimos? Emplazando el plomo en otros lugares. Ahora os voy a poner unas imágenes de unos bolsillos de lastre que podemos colocar, por ejemplo, en la tira de la botella, de tal modo que si tenemos tendencia a ir en esta posición de buceo perdón, y la hemos intentado corregir estirando los brazos, picando de forma activa y aún así no podemos, también es importante no luchar contra el equipo. El buceo es una actividad relajada y tenemos que estar cómodos. Si estoy constantemente luchando con el equipo para mantener un trimado correcto, esto es agotador, de tal modo que es mucho más sencillo desplazar uno o dos de los plomos que tenemos aquí a la espalda y, de forma natural, nuestra posición variará. También es muy importante el tipo de aletas que utilicemos. Dentro de las aletas hay unas que son más pesadas y otras que son más livianas. Una de las aletas más pesadas que hay son las Jet Fin. A mí personalmente me gustan mucho porque es una pala muy cortita, permite mucha movilidad, pero tienen la característica de que son pesadas. ¿Qué sucede? Si tienes tendencia a, por ejemplo, tener un tren inferior muy potente, si tienes unas piernas grandes, si haces ciclismo, si haces mucho deporte de tren inferior y encima pones unas aletas de este tipo, lo más probable es que tu tendencia sea a irte a esta posición. ¿Qué opciones tendríamos? O bien cambiar las aletas o, si te quieres permanecer con esas aletas, emplazar el plomo en la parte de arriba. Así que nada, con esto ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!